La idea es pues exponer otra vez una serie de preguntas para ver si generamos debate y al mismo tiempo pues intentar explicar grosso modo qué entender por fundamentalismo islámico y qué representa a día de hoy pues ISIS o bueno, el Estado Islámico de Irak y Siria, ¿no? Daesh. Generalmente, obviamente, es un tema que, bueno, yo resido en Guatemala, tengo mucho más acceso a bibliografía en inglés y eso quizás hace que las palabras que tomo a la hora de montar la presentación no sean las que aparecen, digamos, cuando se escribe en español o cuando los especialistas escriben en español, pero por ejemplo con el tema de yihad o con el propio concepto de Al-Qaeda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la idea es proponer un debate y al final pues una serie de preguntas para discutir, porque bueno, el liberalismo generalmente, como sabéis, es aislacionista y quizás esta es una cuestión pues que es interesante por varias razones, ¿no? La primera es un Estado en formación. Nace además, como Mancur Olson decía, que nacían los estados, una banda de bandidos que básicamente empieza a predar de forma obscena en un territorio y que intenta pues estabilizarse, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las formas políticas es interesante analizarlo, ¿no? Esta es un poco el mapa, ¿no?, de provincias del Estado Islámico desde su punto de vista. Ya tienen pues a día de hoy están terriblemente debilitados, o sea, esto tuvo sentido quizás no en 2017, sino más en 2015 y en 2016, pero bueno, no sé si se ve ahí Ar-Raqqa, que sería la capital, obviamente contempla zonas de lo que actualmente pues, se considera Irak y también de lo que actualmente se considera Siria, pero en una mentalidad que, bueno, luego nos hablará el profesor Bastos, tiene una mentalidad evidentemente imperial, una mentalidad de progresiva agregación de territorios a lo que se conoce como califato. La idea es que conquisten todo esto, ¿no? Este es el mapa, digamos, que les gustaría lograr. Yo, como asturiano, estoy muy jodido porque en realidad a Asturias no llegaron. Entonces, evidentemente ahí está toda la península ibérica, pero la esencia básica es construir un Estado que contiene un califa, una serie de emiratos y por debajo de los emiratos una serie de provincias. Esa es la, digamos, estructura territorial del Estado que tienen en mente, ¿no? La idea es que a día de hoy, en mayor o menor medida, esto proviene un poquito de bibliografía asociada a inteligencia militar, sobre todo producida por Estados Unidos, que tiene mucha documentación, digamos, online de acceso libre y hay muchos consultores, han contratado a muchos consultores. Me viene a la mente Malcolm Nance, que tiene un libro muy bueno que se llama Defeating ISIS, en el cual pues básicamente describe todo. Proponen esta serie de mapas que, bueno, básicamente presentan la presencia real de la organización a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Como ven, pues evidentemente el núcleo central, está en el área de Siria e Irak. Luego hay una serie de ramas oficiales que se han adscrito voluntariamente a la organización, porque al final sí tienen un mecanismo de sometimiento voluntario al califa, o sea, el califa dice, yo soy el de al-Baghdadi, que como sabéis, pues en teoría Rusia anunció que lo desapareció, pero tampoco es que haya fotos ni nada, hay cierto digamos, la información no fluye bien al respecto, pero bueno, hay un califa y básicamente hay un montón de grupos que voluntariamente se van adscribiendo, jurando lealtad y fidelidad a dicho califa, ¿no? Entonces, claro, hay zonas en las cuales pues es importante. Nigeria, por ejemplo, Boko Haram, me imagino que les suena, son así hermanitos de la caridad, gente muy moderada,
muy demócrata. En Mali también, bueno, luego áreas de, evidentemente, Yemen, pero bueno, hay presencia en Indonesia, aunque Indonesia es interesante porque Indonesia es una democracia, es el país con mayor porcentaje de con mayor musulmanes, mayor población musulmana del mundo, y es un país que estadísticamente solo ha enviado, se supone, 700 terroristas, o sea, 700, digamos, yihadistas, lo cual es muy bajo para el porcentaje de musulmanes que hay en Indonesia, o sea, independientemente de que sea un país, pues, islámico. Es curioso, ¿no? Países con presencia de ISIS, pues más o menos formal, todos estos, ¿no? Es muy interesante Boko Haram, que claro, básicamente toda esa parte oeste de África la tiene controlada. Desde el punto de vista de las formas políticas, hay una paradoja, ¿no? Generalmente cuando se estudia el fundamentalismo islámico, se suele hacer mucho hincapié en temas, por ejemplo, asociados a la premodernidad del movimiento. Sin embargo, en la construcción, digamos, de todo lo que es teoría radical islámica, hay cierta paradoja, porque hay elementos de modernidad. No sé si es muy académico decirlo así, ¿no? Pero son modernos antimodernos. Son personas que se aprovechan, digamos, de aspectos de la modernidad para defender políticamente y proponer una propuesta, pues, valga la redundancia, muy premoderna, ¿no? Pero hay elementos de nacionalismo, hay cierta noción del concepto de alienación, interpretación en clave religiosa del concepto de alienación, hay mucho estatismo, o sea, sí creen en una provisión, pues en muchos casos nacionalizada. Eso es uno de los argumentos, que los que intentan luchar contra ISIS básicamente defienden. Dicen, ISIS va a morir de inanición. Son comunistas, no se pueden sostener a largo plazo por su propia forma de funcionar. Lo tienen todo nacionalizado, colectivizado, son muy ineficaces en la provisión de servicios y tal. Entonces hay mucho estatismo, hay evidentemente una noción de pueblo o de comunidad, el típico concepto islámico de la umma, ¿no? De la comunidad religiosa, y obviamente se aprovechan de tradiciones bueno, más que tradiciones, formas, maneras de funcionar del mundo occidental, ¿no? Es muy curioso, hablábamos ayer con los colegas de Visual Politics de producir mensajes y tal, ¿no? Es muy curioso la calidad de los mensajes del Estado Islámico, ¿no? Cuando uno ve los videos publicitarios para, digamos, atraer a, entre comillas, guerreros a lo largo y ancho del planeta que vayan a la zona, se desplacen a la zona a luchar con ellos, uno ve un trabajo de marketing realmente refinado, ¿no? ¿Hay teoría política detrás de todo esto? Yo creo que sí, y de hecho hay muchos autores. Hay que dedicar bastante tiempo. Yo esto es una cosa que hago un poco por hobby, me gusta leer de estos terroristas y tal, pero en realidad sí le habría que dedicar muchas más horas, ¿no? Estos son como los padres intelectuales del fundamentalismo islámico clásicos, ¿no? Y aquí hay nombres pues muy relevantes, ¿no? Al-Wahhab, perdón, que todos, me imagino que muchos asocian al wahabismo saudí. Por ejemplo, hasta cierto punto Rashid Rida, que era un egipcio así, pues obviamente influyó en la concepción de la famosa organización Hermanos Musulmanes, y sobre todo yo creo que es una persona muy venerada cuando se habla del pasado en el fundamentalismo islámico, Sayyid Qutb. Esta persona, esta fotografía de la esquina inferior derecha, es verdaderamente el padre intelectual del fundamentalismo islámico. Una persona, paradójicamente, educada en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad del Norte de Colorado, y cuando estudia en la Universidad del Norte de Colorado ve que Estados Unidos es una degradación absoluta y que todo es sexo y que todo es así vicio. Regresa a Egipto, empieza a escribir cosas pues bastante radicales. Él era un alto funcionario del Ministerio de Educación, es expulsado del Ministerio de Educación y básicamente se convierte en una especie de revolucionario profesional de la mano de los Hermanos Musulmanes, ¿no? Obviamente va a la cárcel, intenta
pues un asesinato de Nasser, en aquella época el gobernante de Egipto, y acaba pues como acabaron casi todos, ejecutados, ¿no? Y obviamente como mártires, ¿no? Pero quizás a nivel teórico es una persona muy interesante. Tiene similitudes, incluso así un poco jugando, siendo tan riguroso académicamente, tiene similitudes con Antonio Gramsci, porque tiene unos escritos desde la cárcel, ¿no? Y en esos escritos desde la cárcel, pues obviamente incita a la comunidad a rebelarse. Hay en la vida de este personaje, que es muy interesante, si quieren les puedo pasar bibliografía si a alguno le llama la atención, en la vida de este personaje, un tipo antiliberal en esencia, un tipo muy comunitarista, no diría comunista, pero sí comunitarista, hay definitivamente una agenda que es la que actualmente asumen los radicales, ¿no? Por ejemplo, la interpretación particular del concepto yihad, que bueno, como les decía, yo no hablo árabe, aquí hay que ser humilde, pero es un concepto que en función de quién lo analice, pues obviamente puede tener varios significados, ¿no? Y algunos de ellos no tan antisistémicos como los que podemos suponer. Estos son los modernos. Y estos son quizás los más... Estos ya son más familiares, ¿no? No sé si les suena esta joyita de abajo a la izquierda, el Ayman al-Zawahiri, que es, digamos, la cara visible de Al-Qaeda, al-Makdisi, que es un jordano, una persona, bueno, muy influyente en la radicalización de Al-Qaeda en Irak, que da origen al Estado Islámico de Irak. Es, digamos, el padre intelectual de al-Zarqawi, que, como saben, fallece en 2006 fruto de un bombardeo estadounidense, pero en realidad estas personas son muy interesantes, y destaca Abdullah Hassan. Abdullah Hassan es un mufti, es un jurisconsulto islámico, una persona, digamos, muy relevante, y Abdullah Hassan es el socio de Bin Laden cuando van a Afganistán en 1979. O sea, es verdaderamente Abdullah Hassan una persona que además paradójicamente muere asesinado junto con su hijo por un coche bomba que evidentemente organizó el propio Bin Laden, ¿no? O sea, aquí hay una lucha de poder al interior de la organización, pero como todos podemos suponer, Bin Laden era la persona preocupada por todo lo operativo, y la justificación teológica de la acción emanaba de los argumentos de Abdullah Hassan, porque en cierto sentido sí hay una preocupación en los radicales por justificar teológicamente cada una de las acciones agresivas. Es muy interesante. La década de los 80 es fundamental y encaja un poquito aquí esa dinámica de moderno y premoderno y de modernos antimodernos, ¿no? Al final, una cosa como Hezbollah o como Hamas, y aquí estoy un poco, pues, Hezbollah, sabemos, ¿no? Chiita, estas organizaciones Al-Qaeda y tal son sunitas, pero bueno, en realidad al final todas son, en cierto sentido, fundamentalistas, pero la idea es que son movimientos sociales. Son movimientos sociales que, en cierto sentido, guardan mucha relación con los movimientos sociales radicales que nos podemos encontrar en Europa en los 60s y en los 70s también. O sea, un poco beben de esa influencia moderna para, digamos, imponer a través de la violencia, pues, una estrategia, ¿no? Claro, Al-Qaeda y el nacimiento de Al-Qaeda es muy interesante porque, digamos que es la organización que a nivel global publicita de manera más eficaz todo lo que es el concepto de yihad y todo lo que es el movimiento radical islámico. Pero bueno, saben que hay cierto éxito radical con la revolución iraní, hay cierto éxito radical con el tema saudí y las políticas de educación que a lo mejor pues no fueron tomadas en cuenta en Egipto, en Arabia Saudí sí fueron tomadas en cuenta. Entonces, a pesar de la complejidad, hay obviamente éxitos anteriores a la creación de Al-Qaeda. Pero Al-Qaeda son básicamente los que instituyen el califato como objetivo político y los que
fruto de un análisis, señalan que el terrorismo es una buena arma para pelear contra el enemigo, ¿no? Contra el infiel, ¿no? ¿Elementos de ideología yihadista? Pues hay muchos. Yo aquí, más que todo, lo que pretendo es lanzar preguntas, ¿no? Como líneas de investigación, yo creo que hay 3 líneas, ¿no? Una primera línea es estudiar los fundamentos filosóficos, que como ven no son tan superficiales como uno pensaría. Hay una amplia lista de autores que pueden ser estudiados y analizados y que publican obras de renombre que como occidentales pues muchos no conocemos y no tuvimos acceso a ellas. El tema de la visión estratégica y a largo plazo, que a mí me parece muy interesante también, porque hay, aunque parezca que no, aunque los medios de comunicación quieran presentar a los fundamentalistas como un grupo homogéneo, de facto no son un grupo homogéneo, son terriblemente heterogéneos. Hay infinidad de corrientes dentro de los que se autonombran fundamentalistas. Y es muy interesante que hay debates de gran profundidad. Por ejemplo, hay unas cartas que ya están públicas entre al-Zawahiri, ese digamos, presidente de Al-Qaeda post Bin Laden, y al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda Irak, muy relevantes sobre dónde están los límites de la violencia, sobre si es necesario internacionalizar el conflicto o construir hacia adentro, y sobre si es adecuado, en el 2006, declarar un Estado Islámico, porque la dirección de Al-Qaeda no quería declarar un Estado Islámico, ni quería crear un Estado Islámico. Hay una cierta rebelión dentro de la propia estructura radical en Al-Qaeda Irak. La dirección de Al-Qaeda no estaba a favor de crear un Estado Islámico porque básicamente decían que no era el tiempo adecuado y porque básicamente le tenían miedo al que dirigía Al-Qaeda Irak, que es al-Zarqawi, y que luego pues heredará, como muchos de ustedes me imagino conocen, al-Baghdadi, ¿no? Ese señor que iba como levitando cuando anuncia, va ahí, no sé, parece que va levitando. Es todo así muy místico, ¿no? ¿Qué señalan los radicales? Bueno, obviamente Occidente es hostil al Islam. Obviamente la única forma de enfrentar esa hostilidad es a través de la violencia, no queda otra. Y la yihad, entendida como guerra santa, porque como digo, es un concepto que puede ser interpretado de varias formas, es la única opción, ¿no? Y aquí hay un libro interesante que es este de El deber descuidado, de Al-Faraj, ¿no? Es un texto traducido que se puede leer, es bastante interesante y que lo que dice es, lo que señala es que la yihad debe ser un pilar más del Islam. Lo que pretenden es involucrar moralmente a los miembros de la comunidad con ánimo de que, en última instancia, cualquier musulmán sea un potencial terrorista. Todos sabemos que eso es mentira. Incluso los informes más radicales de la CIA dicen que máximo entre un 15% de la población musulmana flirtea con el fundamentalismo. Un 15%. Claro, en una religión que tiene más de 1.000 millones de personas, son un montón de musulmanes. No es para estar tranquilo, hay una probabilidad de que pueda tocar, pero aún así es un 15%, y muchas veces desde Occidente se criminaliza mucho esta cuestión, ¿no? Al final los que más sufren el fundamentalismo, y aquí el profesor Rayo pues hizo varias gráficas en Twitter así a nivel divulgativo, son los propios musulmanes. O sea, los que sufren la mayor cantidad de atentados radicales son los propios musulmanes. Los atentados en el mundo occidental, pues obviamente son dramáticos, pero en términos cuantitativos, pues son los menores, ¿no? Obviamente, estas justificaciones pues, son las desarrolladas por Sayed Qutb, es pura teoría, ¿no? Abolir las fuerzas satánicas y tal puede ser un problema, pero hay que entender el fin de la Guerra Fría, la guerra de Afganistán y hasta cierto punto, obviamente, el atentado en las Torres Gemelas como elementos que hacen explotar el fundamentalismo islámico, ¿no? Si vemos la cuestión del fin de la Guerra Fría, pues básicamente hay una serie de hasta cierto punto, elementos que ayudan a fortalecer el fundamentalismo. En primer lugar, un mercado de armas pues saturado y a bajo precio.
que facilita que estas organizaciones, bueno, se vuelvan más fuertes. En segundo lugar, fronteras excesivamente porosas que, bueno, generan vínculos de comunicación, pues, interesantes. En tercer lugar, no sé si muchos, me imagino que sí, ¿no? El fin de la historia, ¿no? La típica obra de Francis Fukuyama, ¿no? Que al final, pues, así en términos técnicos, fue una catástrofe. Yo creo que fue un gran error esa obra, ¿no? Porque en realidad dices, bueno, ahora ya ganamos, ya se acabó. Técnicamente, la ideología deja paso a la identidad. Y las luchas identitarias, quizás en cuestiones políticas, pueden ser incluso más peligrosas que las propias luchas estrictamente ideológicas, ¿no? Porque empiezan a surgir movimientos de naturaleza indigenista bastante fuertes, no sé si lo recuerdan, pero en los 90, por ejemplo, el subcomandante Marcos y todas estas cuestiones, y también, pues, el propio yihadismo, que es un movimiento social de corte político, pero basado en un argumento puramente identitario, no hay una ideología sensu estricto, ¿no? Y luego el tema, claro, de la revolución tecnológica. Internet, teléfonos inteligentes, una, hasta cierto punto, facilidad para comunicarse terrible, ¿no? ¿Cómo nace Al-Qaeda? Evidentemente, la base está en Afganistán. Como saben, Afganistán es el Vietnam soviético, ¿no? Es una guerra que evidentemente erosiona profundamente a la Unión Soviética y es, digamos, una guerra que logra unificar a la comunidad islámica contra un enemigo claramente identificado. Además, ateo, además, como ideológicamente muy visible contra tus propios principios identitarios. Entonces, en ese sentido, Abdullah Hassan y Osama Bin Laden, pues obviamente organizan esa yihad inicialmente. Esa yihad inicialmente, ese Maktab al-Khidmat, el MAK, que luego dará origen a Al-Qaeda, es como el primer nombre de Al-Qaeda. Esa organización, en cierto sentido, es una organización que disfruta del apoyo estadounidense. Yo no sé si lo recuerdan, ¿no? Pero Ronald Reagan recibe a los talibanes en la Casa Blanca. Y hay vídeos que se pueden consultar en YouTube de Ronald Reagan diciendo es que los talibanes son luchadores por la libertad y que, claro, hay que financiarlos por eso, ¿no? A nivel cinematográfico, Ignacio no me dejará mentir, Rambo 3, aquellos que hayamos visto a Rambo 3, que película de los 80, así muy de Guerra Fría y tal, pues Rambo 3 es el pobre Rambo ahí ayudando a los afganos que van a caballo y que son así muy puros y que disfrutan de un modo de vida tradicional y tal, contra los malditos soviéticos, ¿no? Hay una intervención de Estados Unidos para facilitar el desarrollo de toda la oposición, digamos, radical islámica contra el movimiento comunista, ¿no? Esa ventana de oportunidad y ese apoyo estadounidense es aprovechado, en cierto sentido, por los radicales, concretamente por Osama Bin Laden y por Abdullah Hassan, que digamos será el intelectual del grupo, y empiezan a, bueno, pues construir todo lo que es el fundamentalismo tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Si tuviésemos que hablar de generaciones, ¿no? Yo creo que estas son las generaciones. Como todos sabéis, lo he dicho hace unos minutos, Hassan fallece en un atentado. Obviamente la Unión Soviética, si no estoy mal, abandona Afganistán en el año 88. En el año 88, digamos, hay una guerra civil, porque evidentemente la guerra en Afganistán, el control por el poder en Afganistán sigue hasta el año 92. Y esa ventana de oportunidad es aprovechar. Ahí, digamos, Bin Laden, una vez se ha deshecho del teólogo, se desplaza a Sudán para empezar a formar y reclutar una especie de ejército, ¿no? Pero regresa, una vez el gobierno talibán se estabiliza, en el año 96. Si tuviésemos que hablar de generaciones,
Hay una primera generación del 88 al 91, hay una segunda generación del 91 al 96, hay una tercera generación del 97 al 2003, hay una cuarta generación del 2003 al 2011 y hay una quinta generación a partir del 2011 con la creación del supuesto califato en el año 2014, ¿no? El calendario relevante, que al final son cosas un poco extrañas, bueno, el calendario relevante quizás sea el propio nacimiento del Estado Islámico de Irak, que es un producto del año 2006, y yo diría, para ir resumiendo, en 2014 la cuestión de la declaración del califato. Aquí hay elementos un poco interesantes, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos post Torres Gemelas, invade, ¿no?, Irak? Y todos sabemos las fotos dramáticas, ayer lo discutíamos con varios amigos aquí, todos sabemos las fotos dramáticas de Abu Ghraib, ¿no?, de la cárcel de Abu Ghraib, ¿no? Aquí esas fotos en las que militares estadounidenses, por ejemplo, aparecían orinando a presos, se supone, del fundamentalismo, ¿no? Esa campaña fue aprovechada por los fundamentalistas para ir facilitando la expulsión de Estados Unidos del territorio iraquí, ¿no? Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que el Estado estadounidense tiene gran parte de culpa de Al-Qaeda y tiene gran parte de culpa de la creación del Estado Islámico de Irak. O sea, son productos de una acción estatal, son consecuencias inesperadas de una estrategia cortoplacista y de aliados típicamente estadounidense cuando hablamos de política exterior, ¿no? Ya se sabe que hay una cosa de Estados Unidos al hablar de política exterior que yo personalmente pues reconozco, ¿no? Y es que los estadounidenses tienen esta mítica frase, ¿no? Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses en política exterior. Nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Da igual si la administración es demócrata o si la administración es republicana, esa frase marca la política exterior. Claro, lo que nunca van a reconocer es que los monstruos que ellos ahora declaran son sus productos fruto del intervencionismo, ¿no? Y que claro, si a lo mejor hubiesen optado por una política más similar a lo que Ron Paul llevaba declarando desde hace años, aislacionista, estos monstruos no hubiesen surgido. Pero bueno, independientemente de eso, Abu Ghraib implica que Estados Unidos se tiene que ir del país. Porque claro, la imagen internacional de unos militares orinando sobre personas y luego dando lecciones de derechos humanos, pues es un problema evidente que hace que Obama sienta presión y que básicamente haya que ir sacando a la gente, ¿no? Eso también tiene que ver con la presidencia de Irak en aquella época. No sé si les suena Maliki, que era el presidente de Irak, un presidente chiita, porque ahí hay un problema también entre etnias a nivel interno grave, ¿no? Maliki siempre dijo que lo mejor de la intervención iraquí era haber desplazado a los sunitas del poder. Y eso hacía que nosotros como chiitas ahora nos impusiésemos y diésemos palo. Y, claro, Abu Ghraib, un presidente chiita, va generando como la tormenta perfecta para que surja el Estado Islámico de Irak, que es una especie de forma política estatal estándar en nacimiento, terriblemente liberticida, claro. Como cualquier Estado que nace a corto plazo, además, con una violencia brutal contra los enemigos. En temas de comunicación son bastante potentes, porque no solo los vídeos de reclutamiento, los vídeos de ejecuciones. Hay mucha mística en las ejecuciones de ISIS, ¿no? Los árabes, es otra cuestión que debatíamos, ejecutaban tradicionalmente a través de la decapitación, pero la decapitación era con espada, con un sable, no con un cuchillo de degollar corderos. Evidentemente, el cuchillo que utilizan en las decapitaciones de degollar corderos tiene una mística y está pensada para infundir terror en aquel que lo ve. Y ves al tipo ahí y suena, como le corto el cuello ahí a mano al tipo. Claro, está pensada para infundir terror. Y hay hasta cierto punto, según alguna literatura, como una cuestión ahí de sacrificio también. O sea, ahí se está jugando con la mística, ¿no? De sacrificar al enemigo. Pero en realidad es un Estado en formación.
mucha violencia a corto plazo, control territorial y luego todo lo que hace el Estado. Monopolio progresivo de la provisión de justicia a través de la ley islámica, Sharia, que es un pilar esencial. Justicia rápida, como decía el profesor Bastos, eficaz. Entonces monopolio de la justicia. Monopolio fiscal, un monopolio fiscal de recaudación de impuestos. Monopolio en la provisión de seguridad. Evidentemente, pues obviamente los miembros del Estado Islámico llegan a determinadas comunidades y básicamente ofrecen los servicios de protección y de seguridad a través de, bueno, una especie de ejército de guerrillas, ¿no? El programa de formación de los voluntarios del ejército islámico dura 6 meses, es muy poquito, es una cosa así no parece ser muy seria, pero no significa que no tenga éxito. Han tenido una capacidad de convocar individuos muy elevada. Y esa capacidad de convocar individuos de lo largo y ancho del planeta para participar en la construcción de ese Estado, pues debe preocuparnos. La relación con Al-Qaeda es muy mala. Es muy mala. De hecho, aunque el Estado Islámico surge de Al-Qaeda, en una primera fase en Irak, en una segunda fase como resultado de la explosión de la guerra civil en Siria a partir de 2011, pero la relación con Al-Qaeda es muy mala, por cuestiones pues, estratégicas y por cuestiones, en cierto sentido, ideológicas. Hay algo aquí que a mí me duele profundamente, es esa pax democrática, ¿no? Ese concepto así, pax democrática, ¿no? Ese latinajo, ¿no? Porque en realidad todo es culpa de la acción exterior de Estados Unidos por imponer democracias y exportar democracias a lo largo y ancho del planeta. La democracia no puede ser formada de manera exógena, no puede llegar un tipo e imponerte una democracia suponiendo, porque además, no sé si saben, ¿no? Son como leyes de ciencia política, ¿no? La primera es la ley de hierro de la oligarquía que discutíamos ayer, ¿no? La segunda, para muchos, es la pax democrática, ¿no? Las democracias no se pelean entre sí, se pelean con no democracias, pero entre democracias no hay peleas. Evidentemente todos somos escépticos como liberales ante esa afirmación, pero esa afirmación influye profundamente en la política exterior de Estados Unidos. Básicamente lo que dice Estados Unidos es: nosotros nunca nos peleamos con democracias. Entonces, si exportamos modelos democráticos, es bastante probable que reduzcamos las probabilidades de pelea. Gravísimo error, ¿no? Porque claro, imponer democracias a lo largo y ancho del planeta, pues al final tiene un costo brutal y las arcas estadounidenses han sufrido mucho por esa misión a partir de 2001, tiene un costo brutal y además genera un resentimiento en las poblaciones locales obsceno. Ya está básicamente lleno de enemigos. Entonces es esa cuestión de la paz democrática la que genera un resentimiento brutal contra los Estados Unidos. Ahora bien, la interpretación yihadista es buenísima, ¿no? Porque básicamente lo que señalan es: la guerra de Irak es una ventana de oportunidad para nosotros. Un poco la cuestión comunista, ¿no? Cuanto peor, mejor para nosotros. Entonces al final, así lo interpreta el yihadismo. Cuanto peor, mejor. O sea, podemos sacarle jugo a esta oportunidad y podemos hacernos fuertes, ¿no? Podemos desprestigiar internacionalmente a Estados Unidos y sus aliados, cosa que lo han logrado, en cierto sentido. Podemos desgastar económicamente a los aliados, cosa que lo han básicamente también logrado, ¿no? Y podemos fomentar al interior de las instituciones occidentales debates, dudas y discusión sobre si lo que hacen es correcto o no. No sé si son fan en Netflix de esta serie que se llama Homeland. Homeland es una buena serie, ¿no? Bueno, pues hay un capítulo que me interesa sobremanera, ¿no? Que es cuando no podemos contarlo así todo, ¿no? Tienen que ver Homeland, es muy buena. Pero el terrorista básicamente le dice a un occidental: vamos a ganar, no nos importa el tiempo, pensamos a largo plazo.
Y ustedes quieren placeres a corto plazo. Nosotros pensamos a largo plazo y estamos dispuestos a sacrificarnos. Ustedes no. Entonces vamos a ganar. Es una cuestión de tiempo. O sea, sí lo vamos a conseguir. Y el gringo se queda así como diciendo, mierda, igual tienes razón. Igual tienes razón porque, claro, nuestra capacidad de sacrificio a lo mejor no es la de ellos, ¿no? Pero bueno, esas tres, digamos, esos tres logros políticos sí más o menos lo consiguen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que el Estado Islámico es un desastre, son comunistas. Entonces ahí hay una ventaja, digamos, desde el lado occidental para no solo erosionarlos, sino también, a cierto punto, destruirlos. Evidentemente reconociendo los errores, ¿no? Porque yo estoy muy en contra de la política exterior de los Estados Unidos. Muy en contra de la política exterior de los Estados Unidos. Pero el Estado Islámico idealiza en sus vídeos promocionales, es algo muy interesante, pues un país conviviendo en paz a través de la religión, ¿no? Es todo así como muy idílico, ¿no? Y obviamente esa misión emancipadora al final lo controla todo. Hay cuestiones muy graciosas aquí, ¿no? Pero rasgos del Estado Islámico a día de hoy, y por eso son tan, digamos, son tan escandalosos para la población occidental. La cuestión de esta Hizbah, ¿no? Lo que se conoce como policía religiosa, básicamente, ¿no? La rendición de cuentas y el compromiso con una policía religiosa. Se controla el alcohol, se controla el uso de drogas y el consumo del tabaco. El profesor Bastos sufriría mucho allí porque el tabaco es ilegal. Hay incluso videos en YouTube de asesinatos, ajusticiamientos en la calle por consumir tabaco, o sea, una cosa que es delirante. La música, ya si la música es occidental no digamos, práctica de juegos occidentales, ropa, blasfemias, sexo ilícito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es interesante el código de vestimenta, ¿no? Este es el código de vestimenta femenino. Y esto es un cartel real en la calle. Vaya, lo tienen simple las mujeres, ¿no? Es un niqab, que es, obviamente, bueno, con el burka la digamos, forma más radical, de vestimenta, es una imposición, ¿no? Políticas públicas, tienen sanidad, copiada del NHS británico. Eso es lo que dicen los documentos oficiales del Estado Islámico, ¿no? Nuestra sanidad es un modelo similar al del NHS del Reino Unido, ¿no? Sanidad universal y gratuita para todos, ¿no? Evidentemente, eso es lo que dicen los papeles. En la práctica no tienen médicos, porque los médicos intentan escapar de las zonas controladas por ISIS, pero de acuerdo a la Sharia, o a la interpretación que ellos hacen de la Sharia, la autoridad política debe proveer casa, comida y ropa. Esto es muy interesante. Yo me llevo muy bien con un politólogo guatemalteco que se llama Javier Brolo, es una persona muy interesante, trabaja en Arbil o Erbil, depende si uno lee en inglés o lee en español, es la capital kurda, básicamente, que es la ciudad que está a 80 kilómetros de Mosul, y es la ciudad, bueno, pues desde la cual han salido muchas tropas para defenderse, ¿no?, contra la amenaza del Estado Islámico, ¿no? Y algo que dice este politólogo es que, en cierto sentido, hay un porcentaje amplio de la población que no es que le guste la interpretación radical de las autoridades islámicas, pero que como sabe que tiene acceso a un mínimo, por ejemplo, de pan, de ropa, se preocupan porque no duermas en la calle y te ponen una habitación, y hay cierta legitimidad, ¿eh? Y otra cuestión importante, no sé si es buena o mala, pero da bastante miedo, es que no hay problemas, por ejemplo, asociados a la desnutrición brutal en las zonas donde el Estado Islámico está y donde más o menos tiene el control. Y eso sí está siendo percibido por determinados consultores internacionales que están en el área y, claro, legitima un poquito a dicha forma política, ¿no? Tienen un medio de comunicación. La comunicación es muy importante para los fundamentalistas islámicos que son parte o que se adscriben al Estado Islámico. Se llama Dabiq y es un journal electrónico interesante, ¿no?
Bueno, oye, si uno se mete, pues me imagino que la CIA nos investigará a todos, pero tampoco pasa nada, o sea, registrarán el IP y ya está. O sea, verán que uno lo está utilizando para fines académicos. La cosa es que es un journal interesante y es un journal en el que se hacen infinidad de cuestiones, ¿no? Si uno lee pues, a este consultor que les he recomendado, Malcolm Nance, es aquí donde venden personas, ¿no? Porque un mecanismo de financiación es la venta de personas. O sea, si pillan a un cooperante español... ya tengo que ir acabando. Okay. Si pillan a un cooperante español o cosas así, Al Qaeda, por ejemplo, obtuvo del gobierno español, y esto está reconocido, 6 millones de euros por un cooperante de la EFI, porque España paga. Otros que pagan son, por ejemplo, franceses, y hay países que no pagan. Estados Unidos no paga, si puede, bombardea con drones y mandan a los Navy SEALs, y si no pueden, pues no pagan, vaya, o sea, sencillamente fallece. El Reino Unido también, Japón paga, China no paga, o sea, depende, ahí cada país pues tiene sus tal, ¿no? Bueno, estos son los castigos, 80 latigazos, gente seria, pero en realidad la economía es muy interesante, ¿no? Todos saben el tema del petróleo. Hay análisis muy interesantes de que el tema del petróleo es insostenible porque han ocupado zonas de producción petrolera, pero no pueden mantenerlas, no tienen el conocimiento necesario para darles mantenimiento y mantener, valga la redundancia, la cantidad extractiva, ¿no? Ahora, es interesante dónde venden el petróleo, porque venden el petróleo a través de la frontera turca, rumores, ¿no? Lo que discutíamos, no son rumores que los venden a través de la frontera turca, son rumores que el yerno de Erdogan es el que básicamente facilita aquello, ¿no? Y se beneficia de aquello, pero que los venden. Y de hecho hay vídeos en YouTube viendo al ejército turco desmantelando esas zonas de contrabando y a lo mejor, gracias a ese desmantelamiento, facilitando que haya otras zonas por otro lado, ¿no? Venden a los kurdos y venden a las propias tropas de Assad, pero lo hacen porque tiran el precio, o sea, lo venden a un tercio del precio de mercado. Entonces, al final, son muchos agricultores, son muchas personas que optan por comprar aquello, ¿no? Esta es la imagen tradicional del arte y la cultura, ¿no? Suelen destruir, pero cuando empiezan los problemas económicos, ponen a la venta. Entonces, en la actualidad, también hay un mercado negro de antigüedades muy floreciente, resultado de ISIS, ¿no? O sea, petróleo por un lado, antigüedades por otro, arqueología. Aquí hay un dilema muy interesante, si hay que comprarlas o no. Yo soy de los que cree que sí, para mantener el patrimonio, pero en realidad, pues evidentemente es un delito. Y luego esto es la venta de personas. Esta diapositiva es brutal, y estos son páginas de Davik, del journal, ¿no? Noruego a la venta, así de simple, o chino a la venta, prisionero chino a la venta. Te dan fotos de su cabeza para ver que no ha sufrido ningún golpe ni tortura, que está en perfecto estado, y te dicen el nombre, no se ve aquí, pero te dicen el nombre, te dicen la profesión del tipo, te dicen dónde lo han detenido y te dicen básicamente la dirección a la cual te tienes que dirigir si quieres pujar por él, porque son pujas en realidad, no es que haya un precio ahí, hay un regateo alrededor del mismo, ¿no? Moneda, pues defienden el patrón oro. Este es el dinar de oro oficial del Estado Islámico, moneda a prueba de inflación y de valor mundial, pero es una moneda que evidentemente es más que todo pues para impresionar a la prensa. De facto no gestionan sus relaciones comerciales con dinar de oro, pero sí creen que la moneda ideal tendría que ser un dinar de oro. Y las preguntas para los liberales, y con esto vamos acabando, pues obviamente tiene ISIS o el Estado Islámico de Irak y de Siria futuro como Estado en construcción. Creo que es una primera línea de debate. Yo soy bastante escéptico, pero es evidente que para una persona interesada en ciencia política el Estado Islámico sí es un Estado en construcción y sí quiere cumplir con los elementos, digamos, genéticos de un Estado: provisión de justicia monopólica, fiscalidad monopólica
incluso un servicio diplomático, obviamente política cultural, homogeneización cultural, o sea, están luchando por conseguir soberanía, otra cosa es que lo consigan, pero sí lo desean. Entonces, una segunda ¿es correcto una intervención militar para eliminar la amenaza una vez existe? Porque claro, todos sabemos que fue la acción de un Estado la que generó la amenaza, una consecuencia inesperada de la política exterior de Estados Unidos. Pero en la actualidad, ¿es correcto intervenir para frenarlo o no? ¿O seguir aislándonos? Sabemos que el Estado Islámico pues, tiene vínculos no solo en el área de Irak y de Siria, ¿no? Y el tema de la política imperial y de esa paz democrática, esa pax democrática que genera el problema, ¿no? Yo creo que cumplía así in extremis, son las 10:30, pero muchas gracias.